Muy bien, ahora vamos a abrir nuestra Biblia, ya casi al final de la escritura, en el libro de Hebreos. Vamos a ir al capítulo 12 y solamente vamos a dar lectura a dos versos, el 5 y el 6. ¿Qué dijimos? ¿Libro de qué? A los Hebreos 12. Y me sigues con tu vista, vamos a dar lectura solo a dos versos, 5 y 6. ¿Lo tenemos? Muy bien. Dice la escritura a la letra: ¿Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él? Porque el Señor al que ama, disciplina, azota a todo al que recibe por hijo. Amén. Bien, así vamos a dar el tiempo a nuestro hermano Sergio Cárdenas. Bendiciones para todos. Saben que el Señor es bueno. Todo el tiempo es bueno. Hemos visto tantas, ¿cómo se puede llamar? Testimonios. Hemos visto testimonios a través de ese programa de Probat y Bet, de gente que es fiel a Dios. Y yo creo que a veces para poder ser fiel, tenemos que pasar por situaciones a veces difíciles, por pruebas. Y esta tarde vamos a utilizar mucho la escritura, pero más enfocarnos en el capítulo 12 del libro a los Hebreos. La carta a los Hebreos, ese libro nos va a dar una enseñanza. Espero que presten de su atención, que abran su corazón, su mente, para que puedan en sí recibir el mensaje. No se enfoquen en el mensajero, enfóquense en el mensaje, porque el mensaje es el que va a hacer la obra en sus corazones. Así que he titulado este tema de la disciplina a la santidad. ¿Por qué de la disciplina a la santidad? ¿Saben que muchos confunden la disciplina con castigo? Mucha gente ha pensado que la disciplina es castigar, pero ella es algo muy diferente, la disciplina bíblica a la disciplina no bíblica. Hay una gran diferencia en ello. Cuando se habla de disciplina dentro de las congregaciones, estamos hablando de disciplina bíblica. No hablamos de disciplina carnal, disciplina terrenal, porque esa disciplina sí es, muchas veces es castigo. Y muchas veces es disciplina por frustración. Padres frustrados porque no tienen a Dios en el corazón. Por eso esta mañana, esta tarde, vamos a ver aquí que dice para entender la disciplina. Dice, a menudo vemos la corrección como castigo, pero en la perspectiva bíblica la disciplina es una credencial de adopción. Es una credencial de adopción para Dios. Para entender por qué Dios permite las pruebas, debemos mirar tanto nuestra relación con Él como el ejemplo de su Hijo. Hermanos, antes de que nos pongamos nosotros como ejemplos, miremos el ejemplo que el mismo Jesús nos dejó a nosotros. Y podemos ver esto en el libro mismo de los Hebreos, en el capítulo 5 y en el verso 8. Dice la palabra del Señor: y aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es ¿qué?
Obediencia. ¿Cómo aprendió la obediencia? ¿A través de qué? Del sufrimiento, hermanos. Si Jesús, que era Dios, que es Dios, cuando vino a este mundo, Él tuvo que aprender obediencia y la aprendió a través del sufrimiento. ¿Quiénes somos nosotros para no sufrir y poder aprender a ser obedientes a Dios? Así que con esto en mente, hermanos, vamos a hacer una oración para que el Señor nos guíe. Querido Padre Celestial, bendito y alabado sea su santo nombre. Quiero poner en sus manos este mensaje, Señor. Póngalo en mis manos, Señor, ya que usted lo ha puesto, Señor. Ponga el interés en las personas que lo van a escuchar, Señor, para que pueda ser de bendición para sus vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Entonces decíamos, hermanos, que si el Hijo de Dios tuvo que aprender esa obediencia a través de sufrimiento, ¿quiénes somos nosotros para no aprenderlo? De igual manera, no es porque fuera... Jesús no pasó esas dificultades porque fuera desobediente. No. Nosotros no pasamos muchas veces pruebas porque somos desobedientes. Es porque Dios quiere trabajar con nosotros a través de situaciones difíciles en nuestras vidas. No podemos decir nosotros que todo lo que nos pasa es malo. No todo lo que nos acontece en nuestra vida diaria de prueba no es que sea malo. Es para que nosotros nos fortalezcamos, que nosotros nos enfoquemos en qué es lo que quiere Dios con mi vida. ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? No decir cuando estoy en la prueba, ¿por qué a mí? No, Señor, ¿qué quieres de mí, Señor? ¿Qué necesito cambiar? ¿Hay algo que no te agrada, Señor? ¿Necesito cambiar? El Señor no te va a dejar sin respuesta. El Señor va a usar ya sea una predicación, una persona que te hable en el camino, hasta un comercial te puede hablar y dar una respuesta a esa pregunta. El sufrimiento no es siempre una señal de que estamos haciendo algo mal. No es siempre una señal de que estamos haciendo algo mal. A veces es la escuela donde Dios perfecciona nuestra confianza en Él. Hermanos, Dios quiere perfeccionarnos a nosotros a través de esas situaciones. Muchos cristianos modernos confunden la bendición con comodidad. Fíjese la palabra esta. Muchos cristianos modernos confunden la bendición con comodidad. ¿Por qué hablo de cristianos modernos? ¿Saben de que la palabra de Dios se ha ido disminuyendo? Se le ha ido quitando peso a la palabra de Dios. Se le ha ido perdiendo respeto, se le ha ido minimizando. ¿No hemos aprendido nosotros que la palabra de Dios no cambia? La palabra de Dios permanece para siempre. Sí, claro, hay culturas, pero que la cultura no amolde a la religión, a la iglesia, ¿sí? No debemos de acomodarnos a la cultura, porque la cultura nos puede llevar por un camino equivocado. Mire, sin embargo, para el pueblo remanente, la prueba no es una señal de abandono. Nosotros somos un pueblo remanente. ¿Qué es un remanente? ¿Alguien sabe qué es un remanente? Un remanente es aquello que queda. Así que, mis hermanos, si estamos en una iglesia, si estamos somos la iglesia, nosotros los seres humanos somos la iglesia, y de esta iglesia
esperemos en Dios que todos los que estamos aquí seamos parte del remanente y que no vayamos a quedar excluidos del remanente. Porque no porque pertenezcamos a la iglesia adventista del séptimo día, toda la iglesia va a ser salva. Va a quedar un remanente. Y lo que Dios quiere es que nosotros pertenezcamos a ese remanente que va a quedar. Y para que ese remanente quede, tiene que pasar por situaciones difíciles en su vida. ¿Por qué? Porque va a ser la prueba que nos va a transformar. Miren lo que sigue diciendo. En Hebreos 12 nos llama a ver nuestras luchas como un proceso de santificación. Esto que vamos a estudiar va a ser nuestra lucha como un proceso de santificación. ¿Por qué de santificación, mis hermanos? Porque sabemos, fíjese lo que dice la palabra del Señor, porque sabemos que sin santidad nadie verá al Señor. Vamos al libro, a la carta a los Hebreos, en el capítulo 12. Y como contexto de esto, vamos a ver que hombres grandes, hombres llamados por Dios en su momento, como lo fue Abraham, como lo fue Isaac, como lo fue Jacob, como lo fueron los grandes profetas, vemos que esos profetas, hermanos, su vida para ellos no fue fácil. Su vida para ellos no fue fácil y vamos a leer desde el capítulo, vamos al 11, el capítulo 11 y del verso 34 en adelante, vemos algo interesante. Dice que muchos apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, hubo mujeres que recobraron con vida a sus muertos. Pero aquí empieza esto. Pero otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener ¿qué? Mejor resurrección. Otros experimentaron oprobios, azotes y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Estos hombres de los cuales el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, recibió lo prometido, porque Dios tenía reservado algo mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ahora aquí, verso 1 del 12. Por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, aquí primeramente dice que hay una grande nube de testigos. ¿Saben ustedes que también nosotros a nuestro alrededor, tanto en los trabajos como en la iglesia, como a donde quiera que vemos, hay gente observándonos? Hay gente que nos observa para ver cómo nosotros nos desarrollamos, cómo nosotros demostramos nuestro cristianismo. Somos un espectáculo para el mundo no cristiano. El mundo no cristiano observa cómo nosotros nos desenvolvemos. Y de entonces ellos pueden tomar decisiones de si aceptar o no aceptar. Porque nosotros podemos ser piedras de tropiezo
para otras personas que en realidad quieren conocer del Señor. Por eso es importante que nosotros alcancemos a través de la disciplina la obediencia al Señor. Porque solamente de esa forma nosotros vamos a poder alcanzar la meta. Esto que leímos aquí nosotros vimos que ellos hicieron todo lo bueno y no eran dignos ¿de quién? Del mundo. No eran dignos del mundo. Porque el mundo quería ver cosas que a ellos les agradaran, pero no vieron en ellos lo que ellos quisieron ver, vieron algo diferente. Y eso es lo que nosotros tenemos que demostrar ante el mundo, ser diferentes al mundo, no ser como el mundo. Debe de haber una gran diferencia entre el seguidor de Jesús y el no seguidor de Jesús. ¿Sí? Entonces vemos aquí, dice el verso 1, que tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hermanos, hay cosas que cargamos que es un peso para nosotros. Hay tantas cosas que cargamos que no nos dejan avanzar. No nos dejan avanzar en el cristianismo, no nos dejan avanzar en el conocimiento de Jesús, en el conocimiento de las Escrituras, no nos dejan seguir. Entonces nosotros tenemos que sentarnos y meditar y decir, ¿qué es lo que no me deja avanzar? ¿Qué me está deteniendo a que yo pueda ser semejante a Jesús? ¿Cómo? Ahí es parte de la oración, parte de la comunicación entre usted y Dios. Y decirle, Señor, ¿qué peso tengo yo en mí que no me deja avanzar, que no me deja correr esta carrera? Porque muchos ni siquiera hemos arrancado la carrera. Porque nos queremos quedar ahí. Cuando, hermanos, seguir a Cristo es una carrera. El apóstol Pablo utiliza las carreras. Fíjese, para que un deportista de un maratón participe en los maratones que se hacen cada 4 años, ¿cuántos tiempo tiene que prepararse? 4 años. Desde el momento en que él tiene que cuidar su salud, él tiene que cuidarse, mi hermano. Yo no puedo prepararme cuando ya voy a empezar a correr la carrera. No. ¿Por qué? Porque esto es una prueba ¿de qué? De resistencia. Es una prueba de resistencia. ¿Cuánto usted para correr 50 kilómetros? Hay que prepararse. Ahora que estuvimos yendo a las montañas, caminamos 8 horas. Subiendo montañas 8 horas, ida y venida. ¿Cómo usted que me sentía yo al siguiente día, hasta por una semana, me quería morir? Porque no estaba preparado para subir esas montañas. No tenía la preparación. Me quise preparar en el momento y eso no es lo correcto. No es lo correcto. Lo correcto es que usted empiece a tener una disciplina y hacerla un hábito. Un hábito. ¿Por qué Cristo desde qué edad aprendió su obediencia? Desde niño. Él no se preparó cuando yo estaba grande. Él tuvo que prepararse desde niño y conocer. Por eso dice aquí, lo leímos. Por eso la Biblia, hermanos, tenemos que prestar atención a lo que la Biblia dice, no a lo que dice el predicador. Porque el predicador le puede a usted motivar, sí, le puede motivar a hacerlo sentir bien. Pero esta mañana leemos, y voy a volverlo a repetir, porque yo sé que si no lo hago, van a creer que uno habla cosas a veces incoherentes. Miren lo que dice para un buen predicador. Estamos en Eclesiastés capítulo 12, que es el último capítulo de Eclesiastés. Y dice, cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría.
al pueblo. Escuchó, escudriñó y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables. ¿Qué trató el predicador de hallar qué? Palabras agradables. ¿Cuántos querían escuchar palabras agradables? Yo creo que la gran mayoría quiere escuchar palabras agradables a su oído. Pero mire lo que sigue diciendo. Y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como ¿qué? Como aguijones y como clavos hincados las de los maestros de las congregaciones, pronunciadas por un pastor. Ahora, hijo, a más de esto acepta ser amonestado. No tiene objeto escribir muchos libros. El mucho estudio es fatiga para el cuerpo. El fin de todo el discurso que has oído es teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Usted ama a Dios? ¿Quiere amar a Dios? Dios le va a reprender. Dios le va a reprender. Dios le va a decir, mire, Dios no reprende al hombre. ¿Sabe a quién reprende Dios? Al pecado. Dios reprende al pecado, no al hombre. Pero el hombre se siente mal porque está lleno de pecado. Y el hombre no quiere soltar el pecado. Se aferra tanto al pecado que le molesta. Mire lo que sigue diciendo el verso 2. Puesto los ojos ahora, vamos a ver, hermanos, ¿en quién debemos de poner los ojos? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, fíjese que dice, por el gozo puesto, me perdí aquí. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora mire lo que dice el 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Pues aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿Contra quién tenemos que combatir? Hermanos, es una lucha. Es una lucha contra el pecado. Es una lucha. No quiere decir que nosotros no nos vamos a equivocar. No quiere decir que nosotros no vamos a cometer un error. Estamos en una lucha. Pero en esa lucha tenemos que, ¿qué dice la Escritura? Combatir contra ese pecado. ¿Qué es combatir? Que cuando se le presente una tentación, cuando se le presente algo que usted sabe que es pecado, ¿qué tiene que hacer? Resistir, luchar, huir de ahí. Tiene que huir de ahí, no quedarse, porque si se queda, aunque por eso es triste a veces decir, soy pecador. Es triste decirlo, aunque lo somos. Lo somos. Pero entonces tenemos a un Jesús que es todopoderoso. ¿Es poderoso o no es poderoso nuestro Jesús que tenemos? ¿Ustedes creen que Jesús no puede erradicar de nosotros totalmente el pecado? ¿Puede o no puede? ¿Y por qué nosotros seguimos en esta situación? Porque no estamos dispuestos a dejarlo. No estamos dispuestos a dejar a Jesús trabajar en nosotros. Porque si Jesús es todopoderoso, creo que lo puede hacer. Creo que lo puede lograr. Creo que podemos ser nosotros esos hombres que Dios quiere ver en el reino de los cielos con Él. Él quiere vernos allí con Él. Por eso es que dejó estas escrituras para que nosotros de aquí aprendiéramos. Sigue diciendo el verso
El 5, mire, aquí el 5, el verso que leyó el hermano Raudel, y dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, ¿no qué? No menospreciéis la disciplina del Señor. No menospreciemos la disciplina. ¿La disciplina de quién? Del Señor. Porque el Señor al que ama, disciplina. Al que ama, lo corrige. Hermanos, si nos dejamos sin corrección, la iglesia tiene que ser corregida, hermanos. La iglesia tiene que ser corregida. A la iglesia no se le puede dejar sin corrección. Si dejamos una iglesia sin corrección, es una iglesia totalmente perdida. ¿Por qué? Por esto. Dice la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Mire lo que dice aquí. Hijo mío, no menosprecies la disciplina. Menospreciar significa tratar la prueba como algo sin sentido o simple casualidad. La disciplina es la preparación que corrige, que moldea, fortalece, perfecciona el carácter. Eso es lo que hace la disciplina. ¿Qué hace la disciplina? La disciplina corrige, moldea, fortalece, perfecciona el carácter. Entonces, si no hay disciplina, ¿cómo vamos a mejorar nosotros? ¿Cómo? Esos son los métodos de Jesús, son los métodos de Dios. No son métodos del hermano Sergio, no son métodos del pastor, son métodos que el Señor pone y Él es el que disciplina, porque dice, al que ama, lo disciplina. Si no quieres ser disciplinado, no quieres el amor de Jesús, no quieres el amor de Dios. Estás diciéndole, no, yo estoy bien, yo no necesito de tu corrección. Entonces, sigue diciendo aquí, no desmayes. Mire la palabra desmayar. La palabra desmayar es cansarse, agotarse, desanimarse. Entonces, Él te dice, hey, no te canses, sigue, no te agotes, anda, no te desanimes, sigue. Hermanos, todo esto es parte del cristianismo. El cristianismo no es algo fácil. El cristianismo requiere esfuerzos de nosotros también. Cristo hizo todo, pero nosotros tenemos que poner nuestra parte. Porque muchos dicen, es que Cristo ya hizo todo por mí y yo ya no voy a hacer nada. Y es por eso que vivimos en un cristianismo, voy a decir la palabra, mediocre. Es la verdad. Vivimos en un cristianismo que en vez de honrar a Jesús lo deshonramos. Y esto es triste para nuestra vida porque después vamos a poder llevarnos ese chasco de no te conozco. Señor, yo hice, no te conozco. Entonces, el enemigo quiere que veas la corrección de Dios como un rechazo. ¿Saben que el enemigo de Dios siempre va a meter su cuchara ahí? En decir, no. Ustedes sigan como están, ustedes no tienen por qué ser corregidos, no tienen por qué cambiar sus hábitos de alimentación, no tienen por qué hacer ejercicio, ustedes sigan así. Hay hábitos que debemos dejar y sustituirlos por hábitos mucho mejores. ¿Quieres tener una buena salud? Cambia tu hábito. ¿Quieres tener una mejor relación con Dios? Pasa tiempo con Él. Dice aquí, cuando en realidad es una invitación al crecimiento. La disciplina es una invitación al crecimiento. ¿Quieres crecer en la sabiduría del Señor? Acepta la disciplina. ¿Quieres ser un buen hijo o una buena hija? Acepten la disciplina del Señor, pero también acepten la disciplina de sus padres. Porque cuando los padres disciplinan a sus hijos, son porque los aman.
son porque los quieren, son porque quieren que sean unos buenos hijos para cuando sean ellos grandes. Sigue diciendo la Escritura, el 6. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿A todo el que qué? Al que recibe por hijo. Hermanos, ¿ven ustedes eso que está atrás de las letras, ese fondo? ¿Qué ustedes ven ahí? Un escultor. ¿Qué está haciendo? Está trabajando con una piedra. ¿Y qué está haciendo con esa piedra? ¿Qué ustedes creen que va a hacer con esa piedra? Pues Él le va a dar forma, porque dentro de esa piedra, en esa piedra, hay algo precioso ahí adentro. Así es Dios con nosotros, así quiere trabajar con nosotros. A veces ustedes creen que si ese escultor no le da un golpe a la piedra sola se va a moldear. No, necesita de golpes. Necesita de golpes, pero son golpes certeros que vas a ver dónde va a golpear. Entonces, el Señor nos va a golpear donde sabe Él que nos hace falta cambiar. Y como nos hace falta cambiar, nos va a doler el golpe. Va a hacer que sintamos, ay Señor, pero ¿por qué tanto, Señor? ¿Por qué así? Bueno, porque el Señor quiere prepararte. El Señor te quiere dar forma. Quiere darte esa forma que quiere devolverte a quien realmente eres tú ante los ojos de Dios. Porque Dios todo lo que hace, lo hace bien, lo hace perfecto. Dios lo hace porque se tomó el tiempo para formar al ser humano y también se formó el tiempo con nosotros durante 9 meses en el vientre de nuestros padres, de nuestras madres, para que fuéramos perfeccionados a como Él quería. Él se tomó el tiempo de decir, ok, se va a tomar tanto tiempo poner el corazón, los pulmones, o sea, ¿se fijan? Entonces Dios hizo todo perfecto dentro de nosotros. ¿Cómo respiramos ahorita? ¿Cómo? Nos hizo tan perfectos que Él aún hay otras cosas más perfectas dentro de nosotros, hermosura dentro de nosotros, que Él quiere cambiarnos. Él quiere que cuando la gente vea, digan, wow, estos son diferentes. Estos están moldeados por la mano del Señor. Sus caracteres, su forma de hablar, su forma de caminar. Eso es lo que quiere ver el Señor en ti, en mí. Y que nos hace falta todo. Yo soy uno de los primeros que me hace falta. Y gracias a Dios que me estoy dejando que me forme. ¿Me duele? Sí. No es fácil, a veces hasta lloro. Pero eso es parte del crecimiento, eso es parte de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Entonces, vamos aquí, leímos que el verso 6 dice, porque el Señor al que ama disciplina. En la teología adventista, hermanos, en la teología adventista, el amor de Dios es restaurador. El amor de Dios es restaurador. Él quiere restaurarnos, Él quiere sacarnos de esa oscuridad en la que nos encontramos. A veces creemos que estamos en luz cuando estamos más oscuros, que no podemos ver más allá de nuestra oscuridad. Y creemos que así como estamos bien. Por eso la palabra dice, aquel que piense estar firme, cuídese que no caiga. Cuide que no caiga aquel que piense estar firme. Porque una persona que no acepta corrección quiere decir que él ya no necesita nada, que él ya está perfecto. No, todos necesitamos ese cambio que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Entonces dice, Dios no nos disciplina para herirnos, sino para curarnos. El azote que leímos aquí en el verso 6 no es un castigo penal. ¿Por qué no es un castigo penal? Porque saben de que Jesús, ese castigo, ya lo llevó por nosotros. Leamos Isaías 53, 4 y 5. Isaías 53, 4 y 5. Isaías 53. Ok, 4 y 5. Dice de la siguiente manera. Ciertamente
Llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos ¿qué? La paz. Cayó sobre Él el castigo y por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces, hermanos, la disciplina del Señor ya no es un castigo, ya es amor. Es por amor. Por amor Él entregó a su Hijo en esa cruz y Él sufrió todos esos dolores que tú y yo deberíamos de haber sufrido, pero Él ya los llevó allí. Entonces Él quiere que nosotros alcancemos esa santidad sin la cual nadie podrá mirar al Señor. Aquel que piense que va a ver al Señor sin santidad tiene un problema muy serio con el Señor. No con el Señor, tiene un problema muy serio con Él mismo. Con Él mismo. Mire, esto no es sino la presión necesaria para moldear el carácter. La presión, hermanos, necesitamos presión. A veces necesitamos presión para caminar correctamente. Correctamente necesitamos a veces esa presión y es muy indispensable en nuestras vidas. Mire lo que dice el 7. Si soportáis la disciplina, o sea, ¿sí qué? O sea, ¿por qué dice si soportáis? Porque va a haber gente que no la va a soportar. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Quién es aquel hijo a que el Padre no disciplina? Mire, quiero leer de aquí. Yo no puedo disciplinar al hijo de mi vecino. Yo puedo disciplinar a mi hijo. Pero si yo no disciplino a mi propio hijo, dice la Biblia que es un hijo ¿qué? Bastardo. Son palabras duras, ¿no? La Biblia lo dice. Mire lo que dice la Biblia aquí. Pero si, el 8, pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos. Aquel que no quiere ser corregido, ¿cómo se le dice que es? Un bastardo. Si nosotros no corregimos a la iglesia, si nosotros como líderes que Dios nos ha mandado llamar para disciplinar a su iglesia, para disciplinarse primero uno mismo, estamos mal. No estamos haciendo el trabajo del Señor. Que para eso el Señor mandó a escoger a su pueblo, a sus líderes. Dice, Dios nos trata como a hijos. Si no tienes luchas o corrección, deberíamos preocuparnos. La ausencia de disciplina sugiere falta de relación. ¿La falta de disciplina qué es? Falta de relación con el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor al que ama, lo disciplina. Y la disciplina te transforma. La disciplina te cambia. La disciplina te santifica. ¿Sí? Entonces dice aquí, hermanos, si nosotros aceptamos que un cirujano nos corte para quitarnos un tumor, si aceptamos que un cirujano nos abra todos nuestros cuerpos y que haga todo, ¿por qué no dejar al Señor que trabaje con nosotros? ¿Por qué? Cuando es más doloroso a veces que un cirujano nos abra. Así debemos aceptar que el Padre Celestial use su bisturí de la prueba para quitar el orgullo y el egoísmo. ¿Saben de que estamos tan llenos de orgullo, de egoísmo, que ni siquiera lo sabemos? Que ni siquiera lo sabemos. Y si lo sabemos,
nos hacemos que no sabemos. ¿Por qué? Porque si yo vengo y le digo a Raudel, Raudel, sabes que estás mal. No, ¿por qué? ¿Por qué me dices que estoy mal? ¿Qué me está mostrando ahí? Orgullo. No quiere aceptar corrección. Hermanos, nosotros tenemos que alcanzar esa nobleza que Cristo nos enseña a través de la historia de su vida. Dice que Él no abrió su boca para nada. Ahora, sigue diciendo aquí. Así debemos aceptar que el Padre Celestial use su bisturí de la prueba para quitar el orgullo y el egoísmo. Bastardo. ¿Qué significa bastardo? Significa hijo sin padre. Un hijo sin padre. Wow. Imagínense que nosotros no aceptemos la disciplina. Somos unos hijos sin un padre. Pero creemos que tenemos un padre. Eso creemos. Pero la Biblia dice, no lo tienes. No soy tu padre. Wow. Imagínense escuchar esas palabras del Señor. Por eso dice Él, si soportáis la disciplina, si la soportáis. Sigue diciendo el verso 9. Por otra parte, tuvimos, fíjese lo que va a hablar de los padres terrenales. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Por qué? Dice que si nuestros padres terrenales nos disciplinaban, ¿y qué hacíamos? Los venerábamos. Contimás al Padre de los Espíritus, que es nuestro Padre Celestial. ¿Quién recuerda aquí cuando sus padres lo disciplinaban con cinto, con una nalgada, algo? O sea, hermanos, entonces vemos nosotros que la disciplina que nos daban nuestros padres era para nuestro bien. Y como dice la Escritura, aún así eran golpes fuertes, les agarrábamos respeto. Tanto era el respeto que a mí me decían que cuando llegara una visita a la casa tenía que saludarle y besarle la mano, siendo una persona mayor. Porque a las personas mayores se les respetaba. Se les respetaba. Ahora no, a las personas mayores, ya los niños no tienen respeto por los adultos. Ni nosotros mismos tenemos respeto ni por nuestros propios padres. No los respetamos. Los hijos hacen con nosotros, con los padres, lo que ellos quieren. Hacen lo que ellos quieren. Entonces, nosotros tenemos que aceptar la disciplina, porque una vez aceptando la disciplina, pues entonces nosotros vamos a poder ser moldeados por Dios. Sigue diciendo aquí. Sujetémonos mucho mejor al Padre de los Espíritus. Si respetábamos a nuestros padres, ahora, terrenales por una disciplina imperfecta, cuánto más aquel que nos prepara para la eternidad. Para que participemos de su santidad, el objetivo final, los padres humanos a veces disciplinan por frustración, como a ellos les parecía. Dios lo hace con un propósito, hacernos santos. Porque lo dice el verso 10. Dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Fíjese, para que participemos de ¿qué? De su santidad. Brinquémonos al verso 14. ¿Qué dice el verso 14? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, hermanos, yo creo que la Escritura es clara y es contundente, es
que nosotros debemos de dejarnos moldear, así como esa roca se dejó moldear por ese escultor. ¿Ven ustedes qué va saliendo de esa piedra? Una figura, un oso. Entonces, dentro de nosotros, aquí de lo que ustedes ven, no es lo que todavía hemos alcanzado. Dentro de nosotros hay algo mucho mejor que está Dios queriendo sacar de nosotros. Dios quiere sacar de nosotros la forma en cómo vivimos. Una vez que usted es transformado por el Espíritu de Dios, usted cambia su forma de vestir, su forma de comer, su forma de andar. Usted va a ser diferente al mundo, no va a ser como el mundo. Dice la palabra del Señor, el que ama al mundo es enemigo de Dios. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? ¿Y cuánto no nos comportamos como el mundo? ¿No nos vestimos como el mundo? Mire, dice aquí, hermanos, la santidad no es una opción. ¿La santidad no qué? No es una opción. O la toma o la deja. No es una opción. Es el requisito para ver al Señor. Lo acabamos de leer en el verso 14. Lo voy a volver a repetir por si no nos quedó claro. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué es santidad? ¿Qué es santidad? ¿Qué es la palabra santo? Apartado, tenemos que ser diferentes para algo especial. ¿Sí? Entonces sigue diciendo aquí. Disciplina es el método de Dios para reproducir la imagen de Cristo en nosotros. O sea que esta imagen que ustedes ven, este carácter, esta forma de hablar, esta forma, no es esa. Hay algo que hay dentro de nosotros que el Señor lo va a hacer pulir. ¿Por qué? Porque va a empezar por dentro. Empieza por dentro a trabajar en nosotros, en hacer un cambio de corazón. Por eso Él dice, hijo mío, dame tu corazón. Porque de Él, ¿qué? Emana la vida. Y de Él también salen, ¿qué? Los malos pensamientos. Entonces, lo malo está aquí adentro de nosotros, hermanos. Y es lo que Dios quiere cambiarnos. Es lo que Dios quiere cambiarnos. Sigue diciendo. El 11. Es verdad que ninguna disciplina que al presente parece ser causa de gozo. ¿A quién le causa gozo la disciplina? A nadie. Aquel que se siente contento por ser disciplinado también tiene que ponerse cuidado. ¿Se fijan cómo tiene sus dos lados? Hay los dos lados, hermanos. Hay que saber discernir. A veces nosotros actuamos porque yo pienso que yo todo estoy bien. Yo creo que yo así como yo estoy bien. Pero si usted piensa así, examínese. Examínese y pregúntele a Dios, ¿estoy bien así, Señor? ¿O necesito cambiar algo? El Señor te lo va a decir. Sigue diciendo el 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de ¿qué? De tristeza. Pero después, ¿qué da? Después da fruto, ¿cómo? Apacible, de justicia, a los que por medio de ella han sido ejercitados. Fíjese, no dice que a todos, dice a los que por ella. Muchos no aceptan la corrección, muchos rechazan la disciplina. Por eso en el principio, cuando empecé este tema, lo enfaticé y lo dije, ¿no? No se fijen en el mensajero. Fíjense en el mensaje, porque el mensaje viene de Dios. El mensaje lo leímos de las Escrituras. Las Escrituras hablaron a través
de mí. Si usted rechaza esto, está en todo su derecho. Nadie le puede exigir a usted aceptarlo. Como se dice, ¿no? ¿Lo toma o lo deja? O, dijo el apóstol Pablo, escudriñarlo todo, agarrar lo bueno y desechar lo malo. ¿Se fijan qué simple es las escrituras cuando las ponemos a trabajar? Para terminar, hermanos, dice aquí, es humano sentir dolor. Es de humano sentir dolor, hermano. Y uno puede ver desde aquí arriba muchas cosas. Uno puede ver. Si uno puede ver de aquí, imagínense que Dios no puede ver de más arriba. Que Dios escudriña lo más profundo de tu corazón. Lo más profundo de tu ser lo escudriña. Y entre más lo escudriña, más te va a hacer que sientas, que duela. Que duela. Así que si duele, hermano, gloria a Dios. Si no duele, preocúpate. Preocúpate porque algo no anda bien en ti. Pero si hay algo que te molesta, si hay algo que te duele, si hay algo, gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por ello. Entonces dice aquí, ya para ir finalizando, sentir dolor es el resultado, o sea, dice, a los que han sido ejercitados en ella, la palabra griega es gimnasio, gimnasia. O sea, cuando usted va a un gimnasio, usted de la noche a la mañana ya sale así. Hay veces que dura hasta 3, 4 meses y todavía apenas anda ahí. Aunque hay muchos que van al gimnasio 2 días y ya salen así. ¿Y qué está pasando ahí? Se está engañando a sí mismo. A uno mismo, hermanos, ¿cuántos no nos engañamos a nosotros mismos, hermanos? Yo les voy a ser sinceros. Yo desde chaval me he ejercitado, aunque no estoy, pero he andado ahí para allá y para acá, pero mi vida que yo llevé fue una vida que no me ayudó nada. Y así puede pasar en la vida espiritual. Usted puede toda su vida conocer la palabra del Señor y hacer muchas cosas, pero usted no ha mostrado, no ha agarrado lo que el ejercicio puede hacer con usted en su cuerpo. La palabra de Dios igual, por eso Pablo utilizó una carrera, y en una carrera un corredor tiene que prepararse y tiene que ser disciplinado. Lo que un corredor tiene es más disciplina. Hay corredores. Mire, vamos a poner un ejemplo. Bueno, es que ya me estoy alargando mucho, pero bueno, mejor vamos a avanzar. Es que hay mucho que decir. Entonces dice, la fe es un músculo que solo crece bajo resistencia. El fruto es la paz que viene de un carácter alineado con la voluntad de Dios. Voy a volver a leerlo. La fe es un músculo que solo crece bajo resistencia. El fruto es la paz que viene de un carácter alineado con la voluntad de Dios. Hermanos, que Dios me los bendiga, que Dios hable por medio de su Santo Espíritu a tu ser más profundo allá de tu corazón, porque sabemos que el corazón una vez se hace duro, no hay cómo aceptar el mensaje del Señor. Por último te dice el Señor, hijo mío, dame tu corazón. Quiero trabajar en él. ¿Estás dispuesto a darle el corazón? Conclusión. Elena de White menciona en El Camino a Cristo que Dios no nos lleva por un camino diferente al que nosotros elegimos. Si pudiéramos ver el fin del principio, desde el principio. Si usted pudiera ver el fin desde el principio y supiera que va a llegar a la vida eterna, ¿usted lo cambiaría? No, por eso dice aquí. Dice, Dios no nos lleva por un camino diferente al que nosotros elegimos. O sea, ¿quién es el que elige? Dios no puede elegir por ti.
Tú tienes que elegir. Dios te pone todo. Ahí te dice, mira, yo pongo delante de ti la vida y la muerte, tú elige. Yo pongo delante de ti la bendición y la maldición, tú elige. ¿Qué quieres? No te puede obligar. El llamado, hermanos, este es un llamado. No huyas de la prueba. Jamás. Nunca huyas de las pruebas que Dios te pone. Enfréntalas. Enfréntalas de rodillas, enfréntalas en oración, enfréntalas levantando tus manos y decirle, Señor, esta prueba, si es para mejorar, la acepto, Señor. Pero ayúdame cómo librarme de ella, cómo salir de ella. Si hay que tomar tiempo, estoy dispuesto a aceptarlo. Aceptemos. Entonces dice, no te amargues contra Dios. No huyas de la prueba y no te amargues contra Dios. No te amargues contra el predicador. No te amargues contra aquel que te da el mensaje. Porque muchos en la antigüedad lo hicieron y apedrearon y mataron a aquellos que les trajeron el mensaje. Lo leímos. Unos fueron aserrados, apedreados, muertos a espada. Así que su servidor, que el Señor haga con él lo que él quiera. Si hay que pasar por esas pruebas difíciles, con tal de decir lo que el Señor quiere que diga, lo voy a decir. Dice, entiende que estás en el taller del alfarero. Él está quitando lo que sobra para que cuando Jesús venga, su imagen brille perfectamente en ti. O sea, cuando Jesús venga, nosotros tenemos que estar ya listos. Él no nos va a preparar en el momento allí, no. Este trayecto es el momento de que Jesús quiere dejarnos ya preparados para cuando Él venga. Hermanos, Dios me los bendiga. Vamos a escuchar este canto con el hermano Toniel. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, pero más que todo por tu disciplina, Señor, que usas contra aquel que tú amas. Te pedimos, Señor, que nos des el valor de poder resistir toda prueba que llegue a nuestras vidas, Señor. Porque sabemos que las pruebas, Señor, después de ellas viene la paz y viene el premio, Señor. Pongo en tus manos a tu iglesia, Señor. Que tu iglesia entienda y comprenda cuánto tú le amas, Señor. Que tú estuviste dispuesto, Señor, a dar a tu Hijo para que nosotros pudiéramos tener la oportunidad de no pasar por ese castigo que pasó Él, Señor. Gracias, Padre, por los niños que están aquí, Señor. Te pedimos, Señor, que tú les des paz, que les des de tu protección, Señor. Que los cuides en todo momento, Señor, a donde quiera que ellos vayan. Que les ayude, Señor, a que tengan un respeto por sus padres, Señor. Y a nosotros como padres, Señor, a respetar a nuestros hijos. No hacerlos que entren en enojo, Señor, sino que juntos podamos caminar disciplinándonos, Señor, y poder tener el control de nuestras vidas, Señor, de nuestros hijos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.